Salmo 139, versículos 23 y 24. La palabra de Dios nos dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre de Dios. Entonces esta mañana estamos frente a la palabra de Dios para edificar al hombre de Dios, a nosotros los creyentes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Soberano Rey de gloria, precioso Espíritu Santo Consolador, Jesucristo nuestro Señor, el Dios único, el Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios que cabalga sobre las alas del viento, el Dios que fue, que es y que ha de venir, el que estuvo muerto pero que vivió, nuestro Señor Jesús, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador. Y hoy estamos ante tu palabra. Te suplicamos que a través de ella como iglesia seamos edificados, que recibamos este don tuyo para que cada día te conozcamos más. Nuestra mayor intención esta mañana es conocerte más y alabarte y bendecirte. Te suplicamos, Señor, sea estudiándonos, iluminándonos por tu Espíritu Santo la palabra, y que este tu siervo sea guiado, porque también soy hombre necesitado absolutamente de ti, para que me dirijas a la predicación correcta de la palabra de Dios. Estamos en tus manos de amor. Dispón nuestro corazón para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Generalmente, al terminar un año, en las empresas, en los gobiernos, también en algunas iglesias, quizás no todas, pero sí en muchas iglesias se acostumbra a hacer un comité de evaluación, un estudio de qué fue lo que sucedió este año. Estamos terminando el año de 2019, hoy, día del Señor 29 de diciembre. Vamos a hacer un ejercicio, una predicación que nos conduzca al ejercicio de la evaluación de Dios. Se ha titulado así: exponiéndonos a la evaluación de Dios del 2019. Exponiéndonos a la evaluación de Dios del 2019. Entonces les decía que las instituciones y aún las personas hacemos un balance de qué sucedió en el año, qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Hace algún tiempo, lo comenté también aquí, que en diciembre, al comenzar diciembre, hicimos una reunión para proyectar el siguiente año, para proyectar la iglesia el siguiente año, que luego ojalá pronto pueda compartirla con ustedes, los proyectos, los propósitos para el año entrante, que caminemos juntos en la misma carreta, llevemos el mismo propósito. Entonces, hicimos esa evaluación, parte de lo que ha sido la iglesia hasta el momento y los proyectos que tenemos. Les decía en esa ocasión, hace algunos años, oí una frase que se me quedó, que me impactó y se me quedó grabada. La frase dice: lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Y yo creo que estamos en el tiempo de aplicar esto en nuestras vidas. Si no evalúas tu vida, no la puedes mejorar. Y es algo que el Señor nos llama a hacer.
Así como el mundo examina su actuar, examina sus empresas, lo que hacen, también nosotros como cristianos debemos evaluarlos. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5 nos dice: examínense, es una orden del Señor, examínense para ver si están en la fe. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo esta carta? A los hermanos de Corinto, a los hermanos, a la iglesia. La iglesia es el pueblo de la fe, pero el apóstol Pablo les dice: examínense. Pero estas palabras no eran solamente para los corintios, estas palabras son para ti, para nosotros hoy día. Hoy el Señor te dice: examínate, examínate a ver si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O es que acaso no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Wow, ¿por qué tenemos que evaluarnos? ¿Por qué tenemos que examinarnos? Porque Cristo Jesús está en mí. Por esa pequeña, sencilla, pero vital razón. Cristo Jesús está en mí. Y porque Cristo Jesús está en mí, debo evaluar mi vida. Debo evaluar cómo estoy delante del Señor. Termina diciendo: a menos que fracasen en la prueba, a menos que su deseo sea fracasar. El asunto de rendir cuentas y de examinarse, de evaluar lo que ha sucedido, no es un asunto que provenga de nosotros, de las empresas, de la economía, no. Esto es un asunto que viene de Dios. Y me ilustra mucho Génesis capítulo 1, versículo 31. El Señor trabaja 6 días la obra de la creación. Y en el séptimo día, Dios para su obra creativa. ¿Y qué hace Dios? Dios mira todo lo que había hecho. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. O sea, Dios el Señor trabajó 6 días, miró qué hizo en 6 días y lo evaluó. ¿Y cuál fue su evaluación? Perfecto. Perfecto, esto lleva mi sello, esto lleva mi impronta de perfección, de santidad, de sabiduría. Y entonces vino la noche y llegó la mañana del 6º día. Y Él decreta el día séptimo, el día de reposo, porque todo lo que había sido hecho perfecto. Entonces era para la gloria de Dios. Pero en la Biblia frecuentemente encontramos casos de evaluación. Por ejemplo, el Señor llama en Génesis 3, 8 al 11, le pide cuentas a Adán por su caída en el pecado. En Éxodo 38, 21 al 31, Itamar y Besaleel le rinden cuentas de la construcción del tabernáculo. Algunas personas, cuando nosotros rendimos cuentas públicas del manejo financiero de la iglesia, dicen: ¿por qué? Eso debiera ser más bien como privado. No. Las cosas del Señor deben exponerse públicamente, deben estar a la luz. Cuando más están a la luz, mejor, porque producen mejores resultados. Entonces, Itamar y Besaleel rinden cuentas de la construcción del tabernáculo. Y eso era una cantidad enorme de dinero. Más que todo, joyas, oro, piedras preciosas, plata, todo. ¿Cuánto recibieron? ¿Cuánto gastaron? ¿Qué sobró? Ellos fueron fieles en rendir cuentas, en someterse a un examen de las finanzas. En Josué 7, el Señor llama a todo el pueblo de Israel, lo reúne por un pecado que habían cometido en Jericó. Al derribar a Jericó, una familia, un hombre codicioso, tomó del anatema, de lo que había sido declarado por el Señor: esto es anatema, esto es sucio, esto no me lo toman, no cojan nada de eso. Pero hubo un hombre, Acán, que tomó de eso. Y entonces el Señor dijo: reúname a todo el pueblo, vamos a descubrir quién fue el que hizo eso. Y Él le dio la oportunidad para que públicamente quien cometió el pecado lo dijera, pero no lo dijo. Entonces el Señor empezó a escudriñar y a examinar familia por familia hasta que llegó allá donde Acán, y vino el castigo. Y uno de los que más me impacta es en Daniel capítulo 5. Estaba el rey Belsasar en medio de pachanga, jolgorio, porque era el rey,
y entonces aparece en la pared unas letras que decían Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y estaban en medio de la borrachera cuando empiezan a aparecer esas letras pintándose ellas solitas. Claro, a todos se les quitó la borrachera inmediatamente. ¿Qué pasó aquí? Mandaron a buscar a los sabios del reino, mandaron a buscar a todo el mundo, hasta que la abuelita le dijo, no, mire, hay una persona que sabe de eso, se llama Daniel, búsquenlo. Y va a Daniel y le dice, mire, lo que eso quiere decir es, ha sido pesado el balance, ha sido evaluado y ha sido hallado falto. Por esa razón hoy se quitará el reino. Tremendo. El Señor frecuentemente nos examina, nos somete a examen, y Él nos pide que vengamos a examen. Y aquí que en la iglesia que celebramos cada semana la Santa Cena, nosotros debemos someternos a examen, estar examinando. Estamos terminando un año, debemos examinarnos cómo fue este año, pero no en la cuestión financiera, en nuestros progresos intelectuales, en nuestros progresos económicos, no, en la familia, no. El Señor hoy nos convoca a examinarnos como se examinó David. Examíname, oh Dios. Examíname y sondea mi corazón. Pruébame, sondea mis pensamientos y fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Este es el texto que nos exhorta al finalizar este año a examinarnos, a evaluarnos. Y vamos a mirar 3 aspectos de por qué de la evaluación al finalizar el año 2019. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de ser evaluados. La necesidad que tenemos de ser evaluados. Es una necesidad que nos evaluemos. Pero en segundo lugar, vamos a ver los elementos que debemos evaluar. Cuando vamos a hacer una evaluación, no simplemente vamos a ir a la topa tolondra, sino qué nos dice aquí el salmista que debemos evaluar. Y en tercer lugar, vamos a ver la finalidad, el objetivo de la evaluación. Pasemos pues al primer aspecto. El Señor dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, y pruébame, conoce mis pensamientos, sondea mis pensamientos. Hay 2 razones por las cuales debemos ser evaluados. ¿A quién acude David a que lo examinen? Al Señor. ¿Por qué David busca a Dios para ser examinado? Porque Él es el modelo mediante el cual podemos ser examinados. Si yo me miro al espejo de mi vida y me miro y digo, me voy a evaluar, a ver este año. No, este año fue muy bueno porque prediqué aquí, prediqué en Bucaramanga, fui a la convención, estudié, hice, mire, un besito, lindo, lo hizo todo excelente. ¿Cuánto te calificas, Héctor? Me califico 10 sobre 5. Muy bueno, excelente. Pero David no va, ni la palabra va. Examínate tú delante de ti a ver quién eres tú. No, porque siempre tenemos una autoestima, un ego inflado más grande que nosotros. Entonces el Señor dice, ven a Dios y evalúate conforme a Dios. Conforme a la santidad de Dios, conforme a la perfección de Dios, conforme a la salvación que Dios te dio, ahí evalúate. Pero en segundo lugar, es menester que nos evaluemos, porque en nosotros queda un remanente pecaminoso. Y ese remanente pecaminoso tira terriblemente y nos jala. Entonces debemos evaluarnos hasta qué punto hemos avanzado o hemos retrocedido en la acción de nuestro pecado remanente. El someternos al examen delante de Dios no es algo ligero. Usted se puede imaginar estas palabras del salmista David: oh Señor, examíname, pruébame, Señor, aquí estoy. ¿Cómo estoy yo delante de ti? No es algo ligero. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando delante del Dios Santo, que nos ha redimido mediante su Hijo Santo y nos ha llenado de su Espíritu Santo. Y Él nos demanda a ser santos. Nuestra rendición de cuentas no se centra en lo que hemos hecho. No, este año fui fiel en el diezmo.
Eso sí, cada semana traje mi diezmo a la iglesia. No, y yo fui fiel en la lectura, me leí todo el año, me leí toda la Biblia, no fallé ni un solo día. Y el día que no pude leerla, al otro día recompensé, me puse al día. La semana que no pude leerla, yo me puse al día, leí la Biblia toda la semana. Esos son quehaceres. El Señor no nos examina sobre qué hemos hecho, sino sobre quiénes somos. ¿Quién eres tú en este año? ¿Quién has sido tú en este año? No se basa en el hacer, sino en el ser. Ahora, el salmista David comienza diciendo: examíname, oh Dios. ¿Por qué él pide que lo examine Dios? Porque él es un hombre de Dios. Un hombre impío no va a venir a Dios a decirle: Señor, examíname, porque él sabe inherentemente que está reprobado. Pero David viene a Dios porque él es un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo puede juzgar? Solamente Dios. Entonces David comienza su plegaria, comienza su petición reconociendo que él es un hombre de Dios, del Dios viviente y verdadero, del Dios que todo lo conoce. Como rey, él pudo haber sido loado por su pueblo. Y si él dice: pueblo mío, pueblo de Israel, háganme una evaluación, examínenme, ¿cómo estoy yo como rey? Todo el mundo le decía: oh rey, felicitaciones, has sido un buen rey, tenemos buenas finanzas, hemos avanzado, ya hemos derrotado a algunos enemigos, los territorios se han engrandecido, tenemos un buen ejército y más caballos, la gente ha comido bien, las arcas del palacio están llenas. No, felicitaciones, rey. Y en cuanto a mujeres, ni se diga, están bien de mujeres. Y en cuanto a los hijos, no, pues tus hijos son muy chéveres. El pueblo le había loado, le había felicitado, pero no necesitaba la aprobación del pueblo. Él necesitaba la aprobación de alguien que lo conocía en lo más íntimo. Por eso dice: oh Señor, sondéame. Y esa palabra sondéame no es sencillamente mírame a ver qué tengo por ahí. Esa palabra sondéame es penetra hasta lo más profundo de mi ser. Orádame. Creo que hay una versión que dice orádame. La palabra en hebreo es orádame. Mete tu mano hasta allá, hasta lo más profundo de mi ser, donde está lo más recóndito, lo más escondido, lo que nadie puede ver. Allá tú puedes ver, porque tú sí conoces quién soy yo de verdad. Porque qué lindo el pastor cuando ve el domingo a predicar. Se las sabe todas y muestra esas cualidades teológicas y que ha estudiado y que es un duro. Pero ¿quién lo conoce en la intimidad de su casa? El Señor. Ni siquiera mi esposa. El Señor. Él sabe qué estoy pensando. Él sabe cuáles son los anhelos de mi corazón. Él sabe cuáles son mis luchas. Entonces, ante Él y solamente ante Él, que lo conoce todo, solamente Él nos puede evaluar. Necesitamos ser evaluados por el Señor. Y hoy estamos ante el Señor, ante su palabra, siendo evaluados. Como les decía, necesitamos ser evaluados porque la pecaminosidad nos lleva a extremos. Y si tú recuerdas, alcanzares a recordar toda la pecaminosidad de este año, wow, vas a ver cuánto terreno del reino de Dios has cedido. Cosas que Dios, mire, yo a veces hasta me asombro, vea, pero yo este pecado hacía tiempos que yo no había cometido esto y ahora vuelvo a caer. ¿Cierto? Ahora sigo cayendo en los mismos pecados. Entonces digo: Señor, retrocedo. ¿Por qué? Por mi incapacidad humana de afrontar mi pecado, pero también por mi desidia espiritual, para que el reino de Dios avance y el pecado sea cada vez más derrotado. Necesitamos ser evaluados porque con frecuencia nuestro corazón se declina a los caprichos personales, no obedece a Dios. A veces tenemos un corazón muy rebelde contra el Señor. Ahí hay que ser evaluados. Y también a veces nuestros pensamientos son pensamientos mundanos, terrenales, pasajeros, transitorios.
Necesitamos ser evaluados porque nuestros caminos no son del todo rectos. Muchas personas piensan que Dios nos examina para saber cómo estamos. No, Dios no nos está examinando para saber cómo estamos. Él ya sabe cómo estamos. Él nos examina para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos. Por eso el Señor te trae hoy un examen. Porque Él quiere que tú te des cuenta de en qué condición estás delante de Él. ¿Cómo estás ante el Señor? ¿Cómo has crecido o menguado en el Señor? ¿Fue un año en que avanzaste el reino de Dios en tu vida o fue un año en que retrocediste del reino de Dios en tu vida? Necesitamos ser cada día más examinados, cada día más ponernos a prueba y saber cómo estamos para mejorar. Vamos a ir allí mismo al Salmo capítulo 139, versículos 1 al 4. Dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya te la sabes, ya sabes todo lo que yo voy a decir. Esto nos muestra cómo nuestro Señor, en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia, conoce todo de ti. Y por esa razón es que Él te llama a ser evaluado. Porque es Él quien te conoce y a través de la evaluación Él te quiere decir quién eres y cómo estás. A veces somos enrostrados por el Señor a través de las predicaciones. Y últimamente, por ejemplo, que tuvimos las predicaciones de los fariseos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos confrontan? A mí me tuvo que confrontar el Señor con muchos aspectos de esos. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos al ser evaluados? Es que al ser evaluados conocemos nuestras debilidades para ser fortalecidos en la debilidad. Cuando nosotros sabemos qué debilidad tenemos, somos fortalecidos en la debilidad. Cuando nosotros sabemos qué fortalezas tenemos, somos fortalecidos en esas fortalezas. Cuando yo presento un examen, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, el propósito no era que rajarme y saber cuánto ganaba, cuánto sabía o no sabía. Bueno, eso lo hacen infortunadamente los colegios, las universidades y todo esto. Pero los exámenes debieran hacerse para fortalecernos en las debilidades y decir, bueno, este muchacho está débil en esto, vamos a fortalecerle allí. Este muchacho está fuerte en esto, vamos a fortalecerlo más para que se destaque más y use sus talentos en eso. Eso debiera ser así. Bueno, eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que cuando tú conozcas que, por ejemplo, tu debilidad está en el chisme, entonces el Señor toma, te muestra tu pecaminosidad, te hace ver que estás en el chisme, pero no solamente sino que produce en tu corazón un deseo de salir de ese pecado. Es que yo he tenido problemas con las disciplinas de la devoción. El Señor nos muestra frecuentemente que nos indisciplinamos en la devoción. ¿Para qué nos muestra el Señor que estamos indisciplinados en la devoción? Pues para que nos alineemos y vengamos a la disciplina en la devoción, para que mejoremos en nuestra devoción. Y así en cada aspecto de nuestra vida, nuestro Señor nos muestra nuestras debilidades para darnos fortaleza. Pero no solamente nos muestra las debilidades, el Señor no te está mandando un dedo acusador. ¿Qué potencialidades tuviste este año que quizás no conocías? Por ejemplo, una de las potencialidades que tuvimos en la iglesia fue que al final de año pudimos hacer el POA, algo que no habíamos hecho en 2 años anteriores. Y esto es una fortaleza porque yo estoy seguro que con esta hoja de ruta el año entrante vamos a mejorar en muchos aspectos de la iglesia. A mí me dijo, yo estaba pasando un cuadro de salud muy difícil. El médico o la médica me evaluó, me dijo, mire, su estado es este. ¿Para qué contribuye eso? Para muchas cosas, para guardar mi salud, para saber que debo asistir a una cirugía y todo este tipo de cosas que van a propender. ¿Qué quiere el médico? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere el Señor con esto? Pues que yo tenga una mejor salud.
el viernes oraba con el pastor Sergio Ruiz precisamente sobre esto, y él oraba: Señor, oramos por una sanidad para el pastor Héctor, para que el primero tenga una mejor forma de vida, deje dormir a su esposita, porque con la roncadera no deja dormir, y también para que a través de esa operación él pueda servirte mejor en el ministerio. Y yo pegué un grito: ¡amén! ¿Por qué? Porque el Señor me da esa debilidad, he tenido esa debilidad. Entonces ahora en la fortaleza el Señor en la cirugía el Señor me va a dar fortaleza, ¿cierto? Para desarrollar mejor el ministerio. Es un potencial para desarrollar mejor el ministerio. Entonces siempre el Señor está buscando nuestra debilidad para fortalecernos, pero también nos estimula en las fortalezas para seguir allí. Por eso el Señor dice que tenemos una esperanza. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? A veces nosotros tenemos un Dios que a toda hora es acusación y acusación. No. Tenemos un Dios que es siempre generoso, bueno, misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Y nos da estímulos a la fe y a las buenas obras. Estímulos a la fe. Amén. Entonces, hermanos, es una gran necesidad del creyente estar expuesto al examen de Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos a evaluar. El segundo aspecto que vemos en el pasaje son los elementos del examen. El Señor dice: examíname, oh Dios, ¿y qué? ¿Sondea qué? Mi corazón. Ponme a prueba y sondea qué? Mis pensamientos. Y 24, fíjate si voy por mal camino. Tres cosas que deben ser analizadas en nuestro examen. Primero, mi corazón. Segundo, mis pensamientos. Y tercero, mi caminar. Y tienen un orden lógico de la vida. ¿Qué hace mi mente? Lo que mi corazón tiene. De lo que mi corazón está lleno, mi mente piensa. ¿Y qué caminos tomo yo? Los que mi mente tiene. Si mis caminos están llenos de Dios, si mi mente está llena de Dios, mis caminos son los caminos de Dios. Si mi mente está llena de pecado, mis caminos van a ser pecaminosos. Entonces, lo uno lleva a lo otro. El salmista dice: examíname, Señor, mi corazón. Ahora, ¿qué dice el Señor de examinar el corazón? Les digo, si yo me examino mi corazón, hombre, al verme en el espejo del yo-yo, ay, Héctor tan lindo, tiene un corazón muy bueno, un corazón chévere, se está portando bien con la esposa, con los hijos, con la iglesia, ya es menos regañón, bueno, tengo un corazón lindo. Bueno, si Hitler se mirara en el espejo su corazón, también diría que es muy lindo. Pero mi evaluación no puede estar, mi corazón no puede ser evaluado conforme a mi corazón, sino conforme a un corazón aprobado por Dios. ¿Y cuál es el corazón que Dios aprueba? El corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, que me complace. Mi Hijo tiene un corazón para conmigo que lo único que busca es mi complacencia. Entonces, de esa manera tenemos que evaluarnos hoy. Señor, mi corazón está contigo. Mi corazón es como el corazón de Cristo. Vamos a mirar tres características del corazón de Cristo, 3 o 4 características del corazón de Cristo. En primer lugar, Cristo tiene un corazón para con el Padre. Cristo tiene un corazón obediente al Padre. Él hace lo que el Padre quiere que haga. De hecho, Él se humanó porque el Padre quería que Él se humanara. ¿Para qué? Para venir a la cruz. Humanarse, venir a la cruz, redimirnos, que recuperar el reino. Y Él lo hizo porque su corazón está con el Padre. Pero cuando Él estaba en esta tierra, también su corazón estaba con el Padre. Siendo Dios, se tomaba tiempos, hasta 40 días y 40 noches en el desierto, para estar en comunión con su Padre. Un corazón con el Padre. Un corazón que ama la intimidad con el Padre. Un corazón que quiere estar
en plena comunión con el Señor. Y la pregunta es, para ti, al evaluar 2019, ¿estuvo tu corazón dedicado al Padre como Cristo se dedicó al Padre? Es una buena pregunta para evaluarnos. ¿Realmente mi corazón amó apasionadamente al Padre Celestial y quiso darle gusto en todo al Padre Celestial? Indudablemente no, porque seríamos perfectos como Cristo es perfecto. Pero ¿hasta qué medida este año nuestro corazón ha estado más con el Padre? Porque debe haber crecido. Y si ha crecido, es un llamado de atención para ti. Este año debes comenzar en tener un corazón con tu Padre. El Señor Jesucristo dice cuando fue a escoger a los 12 apóstoles que Él subió a un monte y oró toda una noche. Pero si Él es Dios, Él sabía hasta que Judas lo iba a traicionar, que Pedro iba a ser un ablantinoso, que el único que lo iba a acompañar a la cruz era Juan, que Tomás le iba a meter el dedo en la llaga. Todo eso lo sabía el Señor, pero sin embargo con todo eso subió al monte a orar toda la noche por los 12 que iba a escoger. Y cuando Él bajó del monte los llamó. ¿Y para qué los llamó? ¿Alguien recuerda para qué los llamó? ¿Cómo? Para sanar, ¿para qué? Para cenar con ellos. ¿Para qué los llamó? Para que fueran a sanar a los enfermos, para que fueran sus discípulos, aprendieran mucho de Él. Para que estuvieran con el Padre. Para que estuvieran con Él. Él no los llamó a ser discípulos, Él no los llamó para que hicieran milagros, sanaran enfermos, echaran fuera demonios. Él los llamó para que estuvieran con Él. Y después de que los discípulos estuvieran con Él, podían hacer todas estas cosas. Un corazón con el Padre es un corazón que quiere estar con Él, que se toma su tiempo para estar con Él. Y qué difícil es cuando perdemos esa preciosa comunión por dedicarnos a otra cosa, porque el mundo, sus afanes, sus placeres, sus convites, nos arrancan de ese estar con el Señor. De hecho, aquí está la prueba. ¿Dónde están los otros? Nuestro corazón debe estar con el Señor. Lo que el Señor quiere de ti es que tú estés con Él. No, Héctor, que ese es un gran predicador, no, Cristo no quiere eso de mí. Él quiere que yo esté con Él, que mi corazón esté con Él, que lo ame a Él, que sea apasionado por Él. Amén, ¿lo podemos entender? Entonces fue el 2019 un año en que tu corazón estuvo con Él. Que sea el 2020 ese año, hermanos. Ahora, el corazón del Señor Jesucristo es un corazón. ¿Qué es lo que ama el Señor Jesucristo luego del Padre? ¿Qué es lo que más ama el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el amor de Cristo? ¿Cómo? Su iglesia. De hecho, Él está preparándonos la boda. ¡Aleluya! Es lo que Él ama en esta tierra, su iglesia. Por eso esta tierra no ha sido destruida. La tierra tiene suficiente pecado para ser destruida. Pero el Señor no la ha destruido porque Él ama a su iglesia y su iglesia todavía está en la tierra. La pregunta es, ¿tienes el mismo corazón de Cristo? Un corazón que ama a la iglesia. Un corazón que quiere estar con la iglesia, que le interesa la iglesia, que se desvive por la iglesia, que lo deja todo para estar con lo que Cristo ama, su iglesia, para estar en comunión con los hermanos. ¿Tienes un corazón para amar a tu hermano en la condición que esté? ¿Tienes un corazón para no señalar y acusar a tu hermano? ¿Cómo está tu corazón? Vino la mujer que fue acusada del mismo acto del pecado y todo el mundo la acusaba, adúltera, es una ramera, hay que apedrearla, hay que acabarla. ¿Qué le dijo el Señor? Vete y no peques más, estás perdonada. ¿Hasta qué punto amamos a nuestro hermano? Nos entregamos por nuestro hermano. Queremos nuestro lugar de reunión, amamos el estar juntos en armonía. Por eso en 2020 se intensificarán esos tiempos de comunión de la iglesia también. Fue 2019 un año en el cual
dedicaste tu corazón a la iglesia? Y la tercera evaluación. El corazón de Cristo es un corazón que ama a su familia. Ama a la iglesia a su familia, a su cuerpo, a su familia. Pero el Señor nos muestra en Efesios capítulo 5, versículo 24 en adelante, cómo Él ama a su iglesia y dice que el esposo debe amar a la esposa como Él amó a su iglesia. Cuando nosotros tenemos un corazón con Cristo, no solamente amamos a Dios, amamos la iglesia, sino que amamos nuestra familia. Esto se ve reflejado. Amamos a la familia. Conducimos a nuestra familia a la fe, conducimos a nuestra familia a la devoción, conducimos a la familia al conocimiento de Cristo, a la piedad. Eso es amor por la familia. Eso es tener un corazón para con la familia. En estos días leí uno de esos avisitos que salen en el Facebook. Si tú obligas a tu hijo a ir a la escuela donde le enseñan las mañas del mundo, ¿por qué no lo obligas a ir a la iglesia donde se le enseña la palabra de Dios? Tú obligas a tu hijo a ir 5 días a la semana al colegio para que le enseñen basura del mundo. En el 90%, lo otro algunas veces bueno. Pero, ¿por qué no obligas a tu hijo a ir a la iglesia, a tener comunión con Dios, a conocer lo más importante que es Dios, que es la vida eterna? Es una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Estamos llevándola al conocimiento de Cristo? ¿Llevamos esa pasión por dentro que nos conduce a que otros se apasionen y digan, yo quiero ser como Él o como ella? ¿Tienes un corazón como el de Cristo, como el de Dios, para con tu familia? ¿Pasarías hoy el examen de Dios de su ordenanza en Deuteronomio 6:5 y en Mateo 22:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Al evaluarnos hoy, el Señor dirá, hijo, gracias porque tú me amas con todo tu corazón. O dirá, hijo, este año he sentido tu ausencia y tu frialdad. ¿Qué dirá el Señor hoy, Dios? Hoy el Señor Dios acerca de tu corazón para con Él. En el segundo lugar, el Señor dice que examina mis pensamientos. Versículo 23. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿En qué estuvieron centrados tus pensamientos? ¿Cuál fue tu mente? La palabra de Dios dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. Una mente aprobada por Dios, una mente que pase el examen. El salmista dice, examina mis pensamientos. Son los pensamientos que pasan el examen del Señor, son los pensamientos de Cristo. ¿En qué pensó Cristo? ¿En qué piensa Cristo? Bueno, todos los pensamientos de Cristo estuvieron centrados en el Padre, en Dios, en el reino de Dios, en el avance del reino de Dios. Todos los pensamientos estaban centrados en la obediencia a su Padre. ¿Están nuestros pensamientos ocupados en Dios? Todos los pensamientos del Señor Jesucristo estaban centrados en los atributos de Dios. ¿Por qué estaban centrados en los atributos de Dios? Porque Él, conociendo los atributos de Dios, sabía que eran los mismos atributos que Él tenía y podía confiar en ellos. Por eso Él no tuvo temor a que al ir a la cruz y morir se quedara muerto. Él no tenía temor de eso. Claro, tenía fuerte aflicción y tenía dolor, pero sabía que eso no iba a suceder. ¿Por qué? Porque el Padre es el Padre de vida y lo iba a levantar de la muerte. Porque había sido un pacto desde el eterno, sellado, en donde se sabía que el Hijo iba a morir para la salvación de los pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Acaso tu mente está centrada en los atributos de Dios? ¿En los nombres de Dios? ¿En los atributos de saber que es un Dios omnisciente y un Dios omnipresente? Y
si Dios está presente, ¿por qué pecas? Porque tu mente no está centrada en Dios. Ese es el problema. Nuestros pensamientos están gobernados todavía por la carne, por la pecaminosidad. Entonces debemos centrar nuestros pensamientos como los centró Cristo, en deleitarse en su Padre, en deleitarse en sus atributos y saber todo lo que Él es y todo lo que Él hace por mí como su hijo. Empezando por allí, porque soy su hijo adoptivo y me ha llamado para ser hijo, pero para poder ser hijo primero tuvo que salvarme y después de salvarme tuvo que santificarme, y para yo poder ser hijo debo vivir en santidad. ¿Ven? Cuando yo conozco a Dios, cuando mis pensamientos se centran en Él, sé cuál es el proceso y hacia dónde voy. El problema de muchos cristianos es que no sabe para dónde va. Tiene una fe ciega, una fe torpe que no mira más allá de 5 centímetros. Pero nuestra fe tiene que ser larga. ¿Por qué? Porque es una fe hasta la pronta venida de nuestro Señor. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe. Pero va a venir. Pero mis pensamientos tienen que estar centrados en eso. Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir. ¿Y por qué Él va a venir? Yo tengo que predicar la palabra. ¿Por qué Él va a venir? Yo tengo que guardarme en santidad. ¿Por qué Él va a venir? Yo tengo que guiar a mi familia en la fe. Cuando yo centro mis pensamientos en el Señor, entonces voy a ver la gloria de Dios. Y Dios va a probar mis pensamientos. Pero también, en segundo lugar, ¿en qué estaba puesta la mente del Señor Jesucristo? En la palabra. Porque la palabra es la que revela a Dios. Entonces su mente estaba en meditar en la palabra, en leer la palabra. Dice por allá en Lucas 4 que él fue a la sinagoga y se le dio a leer el libro donde estaba escrito en Isaías. ¿Recuerdan ese texto famoso? Él fue a la sinagoga y se le dio a leer Isaías 55, creo que era. Entonces, o 56. Entonces él llega y lee. ¿Y por qué le dieron el rollo para leer? Porque él no ha sido lector en la iglesia, en la sinagoga. Él era un asiduo lector en la sinagoga. Pero él estaba metido en la palabra. Su pensamiento era la palabra de Dios. Cuando vino el diablo a tentarle, ¿cuál fue la espada que sacó el Señor? La palabra de Dios. Cuando viene el enemigo a tentarnos, ¿cuál es nuestra defensa? El yo-yo o la palabra de Dios. ¿Hemos crecido en la palabra de Dios? ¿Te ha interesado la palabra de Dios? Bueno, este año que comienza, vamos a hacer énfasis en la palabra de Dios, a ver si esta vez volvemos a leer la Biblia en un año. No puedo creer que un cristiano no lea la Biblia en un año. Tenemos que leer la Biblia en un año, no es nada imposible. Son 20 a 30 minutos diarios. No es más, hermanos. 30 minutos de 24 horas, ¿qué es, hermano? Nada. Es para el Señor, pero no solamente es para el Señor, es para tu vida, para que tengas una mente dirigida al Señor. Siempre el Señor en su palabra tiene algo grandioso para ti. Entonces métete en la palabra, porque eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Meditar en la palabra, meditar en la palabra. Su mente estaba llena de la palabra. ¿Cómo está? ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué está llena tu mente? Por eso combaten los pensamientos en ti, porque tu mente no está llena de la palabra. Cuando tu mente está llena de la palabra, entonces tú tienes la certeza de la seguridad de todo lo que Dios dice. Estás seguro que estás seguro que estás seguro, y esa seguridad nadie te la puede quitar. Pero infortunadamente vemos muchos cristianos que ni siquiera están seguros de su salvación, porque su mente no ha sido llenada de la palabra, no ha sido llenada de Dios. Ahora, ¿en qué más pensó el Señor Jesucristo? En la extensión del reino de Dios y en el Evangelio. ¿Pensamos nosotros en lo mismo? Que el reino de Dios avance, que el reino de Dios avance en tu vida, que cada día el pecado sea más desplazado, porque los pasos de Dios en ti, porque la mente de Dios está en ti y desplaza la mente del maligno. La pregunta es, si hoy el Señor sopesa tu mente, ¿pasarías el examen? Aquella palabra que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente.
En tercer lugar, el Señor dice allí, Salmo 139, 24, fíjate si voy por mal camino. Fíjate si voy por mal camino. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuáles fueron nuestros caminos en el 2019? ¿Fue nuestro camino un caminar en integridad ante el Señor? ¿Buscaste la guía del Espíritu Santo para toda determinación de tu vida? Para aprender cada actividad, para relacionarte con otras personas, para hacer negocios. ¿Encomendaste tus caminos al Señor? ¿O por el contrario, anduviste cómoda y hasta deleitosamente en tus caprichos, banalidades y pecados? ¿Cuáles son tus caminos? Bienaventurado el hombre que no ha seguido el camino de los malos, no has seguido el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado ese hombre que no camina caminos de pecado, que no camina sendas de injusticia y de maldad. Es bienaventurado. ¿Por qué nosotros no somos bienaventurados? Porque estamos andando malos caminos. Porque no encomendamos nuestros caminos al Señor. ¿Por qué fracasamos en tantas actividades? Porque no encomendamos nuestro camino al Señor. Y un camino aprobado es el camino de Cristo. ¿Y cuál fue el camino de Cristo? El camino de la cruz. ¿Cuál fue el camino de Cristo? El camino del sacrificio. Muerto. El camino por el camino de la muerte. ¿Pero para qué? Para darnos el camino de la vida. El camino amplio conduce a la muerte eterna. El camino angosto conduce a la vida eterna. Y Jesús es ese camino. Y a través de ese camino vamos a caminar dificultades, problemáticas, problemas económicos, luchas con la familia, aún luchas con nuestra integridad, luchas con nuestras finanzas, con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Hay tantas luchas que debemos vivir. En este camino el Señor no dijo, no muchachos, tranquilos, que eso después de que vengan a la iglesia y sigan el camino del Señor, eso van a vivir bueno. No, el Señor dijo, no, en el mundo vais a tener aflicciones. Nuestro camino es un camino de aflicciones, hermanos. Pero aleluya, es el mismo camino de Cristo. ¿Y en dónde terminó el camino de Cristo, hermanos? No, terminó en la gloria, sentado a la diestra del Padre y recibiendo el honor eterno de todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es un camino de gloria y es el camino que a nosotros nos espera. Sí, en este mundo viviremos, tendremos aflicciones, pero no nos preocupamos, Él ya venció al mundo. Y nuestras aflicciones en este mundo son tan pequeñas que son incomparables con las dichas venideras. Por eso nuestro camino tiene que estar enfocado no en esta tierra, porque si tú te pones a mirar las aflicciones, ay mi carro, ay mi moto, ay mis estudios, ay mi chequera, ay mi salud, pues hermano, vas a vivir en el ayes y vas a sufrir y vas a llorar y entrarás, sí, pero como por entre fuego. Pero cuando tú pones tu mirada en la gloria venidera, no importan los años de esta tierra, ni para aquí ni para allá, y no importa lo que, si me tropecé, no es problema. Seguimos, el Señor me levanta y seguimos para adelante, porque yo tengo un llamado celestial y eterno. Ese es el camino. ¿Cuál es mi camino? Por eso el salmista dice: sondea mis caminos, Señor. ¿Será que yo estoy caminando un camino que no me lleva hacia la vida eterna? Porque yo quiero andar ese camino, no sé tú. ¿Cuál es el camino que tú quieres andar? En el camino de esta tierra vas a tener aflicciones, muchas. No te lo prometo yo, te lo promete el Señor. En el camino de vida eterna, hermano, la dicha venidad será, las desgracias, los sinsabores de este mundo, en nada serán comparables a esa gloria venidera en Cristo Jesús. El solo estar delante de Cristo ya va a ser algo supremamente glorioso, majestuoso. El solamente estar libre y limpio de pecado va a ser maravilloso. Porque sabes una cosa, a mí lo que más me estorba en esta tierra es el pecado. No sé a ti,
Pero a mí me estorba el pecado. Yo no quiero el pecado. Es horrible el pecado. Pero en el cielo no tendré pecado. ¡Aleluya! No me molestará más. Por eso ya no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá nada de eso. Porque no hay pecado. Viviremos en la dicha gloriosa. ¿Cuál es tu camino? ¿Será que cuando el Señor te examine este año, tendrás, el Señor dirá, felicitaciones, has andado el buen camino, las sendas antiguas? O por el contrario, hoy puedes reconocer que te agradaste en los deseos de la carne, en las inmoralidades del mundo, en las bajezas del pecado. Fuiste gobernado por tu voluntad, andando tus propios caminos, anhelando lo terrenal y pasajero, y no miraste el camino espiritual, celestial y eterno. Si tus caminos fueron torcidos, entonces el Señor dirá, mene, tekel, uparsin. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Que el Señor nos libre de eso. Seguimos en el versículo 24. Versículo 24. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El salmista David sabía que él era proclive a salirse del camino. Él lo sabía. Pedro lo sabía, Juan lo sabía, Pablo lo sabía. Pero tú también debes saberlo. Como hombre, todavía con la carga de pecado, el remanente que nos queda, somos proclives a salirnos del camino. Por eso el salmista clama, guíame por el camino eterno. Si me he salido de las sendas, ahora Señor, guíame por el camino eterno. La evaluación ante el Señor tiene como finalidad que Él mismo nos confronte con nuestra pecaminosidad, con nuestras falencias, con nuestras indisciplinas. ¿Para qué? Para enderezar nuestros caminos, para retornarnos al camino recto. Y esta es la aplicación de este sermón esta mañana. Que en este tiempo nos estemos exponiendo al examen del Señor de lo que hemos vivido en este año que termina, para que el Señor enderece nuestras sendas, para que seamos guiados por Él, por sus sendas de justicia, por amor de su nombre, en el nuevo año que vamos a comenzar. ¿Saben una cosa? Me fascina cuando la palabra del Señor nos habla de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hermanos, en 3 días vamos a comenzar el año nuevo. Tenemos 366 regalos para recibir el año entrante. Hay 366 regalos en el camino que a diario podemos abrir. Regalos bajados de la gracia de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de nuestro Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Tenemos 366 oportunidades de vida. Por eso necesitamos evaluarnos. Señor, ¿cuáles son mis debilidades? Para en esos 366 regalos tener las fortalezas para esas debilidades. Oh Señor, ¿cuáles son mis fortalezas para seguir alimentándolas en esos 366 regalos que están disponibles para ti a partir del miércoles? Oh hermanos, cuán maravilloso es el Señor. Hemos vivido un año difícil. Quizás nos hemos guiado por caminos de injusticia, de impiedad. Oh, pero es el tiempo de volver, de retomar, de tener un nuevo comienzo y caminar el camino hacia la vida eterna. Por eso debemos clamar, Señor, guíame por el camino de vida eterna. Y aquí tengo que hacer 2 llamados. El primer llamado, si hoy alguien nos acompaña que no ha creído en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, las palabras que aparecen en la pared de tu corazón son me tekel uparsin, que significa, o traducido es, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Por tanto, eres digno de la condenación de Dios. Si tú no eres creyente en el Señor Jesucristo, no te espera más que una horrible expectación de juicio. Y debo advertírtelo porque este es el Evangelio.
La buena noticia es que si tú has andado por malos caminos, hoy el camino de vida eterna está a tus puertas. Y como dijo el salmista David, guíame por el camino eterno. Hoy las puertas del camino eterno están abiertas. El Evangelio te llama, Jesucristo te llama y te dice, ven, corre a Cristo. Clama a Cristo por tu salvación y por tu vida eterna. Solo Él te puede dar perdón de pecados. Solo Él te puede sacar de la miserable condición de pecador. Solo Él te puede levantar a una nueva vida. Si hasta ahora has caminado caminos incorrectos, caminos de impiedad, caminos de pecado, caminos de impureza, caminos de maldad, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy viene el Señor a ti y te dice, sígueme y te daré vida nueva, vida buena y vida eterna. Pero también este es un llamado para ti, mi amado hermano. En una hora, ¿cuánto llevamos? 45 minutos. En una hora no podemos hacer la evaluación de nuestra vida, de 365 días del año. Ahora no podemos hacer un exhaustivo examen de lo que pasó en este año. Entonces, hoy el Señor te exhorta a tomarte tiempo para meditar en estos asuntos. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu mente delante de Dios? ¿Cómo están tus caminos delante de Dios? Es un tiempo para mirar, y si te das cuenta que eres hallado falto en la balanza de Dios, entonces arrepiéntete. El arrepentimiento es un don de Dios para los santos. No es un acto de una sola vez en la vida del cristiano, es un acto de todos los días, de todos los momentos en la vida del cristiano. Es un don de Dios el poder arrepentirnos. Entonces hoy, ven ante el Señor y arrepiéntete. Y clama al Señor para que comiences un nuevo año con el firme propósito de salir aprobado por Dios. Que cuando llegues al tribunal de Cristo, el Señor diga, absuelto, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de mi Señor. Qué hermosas palabras sonarán a nuestros oídos ese día. Pero para esas palabras también nosotros hemos de responsabilizarnos en esta tierra de lo que Dios nos ha dado. Un nuevo corazón, un corazón conforme a Cristo, una nueva mente, una mente que piensa los pensamientos de Dios, y un nuevo camino, un camino que nos dirige a la casa del Padre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos muestre en dónde estamos faltando, en dónde hemos sido pesados en balanza y hemos sido hallados faltos, pero que de la misma manera el Señor nos conduzca a ser restaurados en cada aspecto de nuestra vida que tiene valencia. No en vano ha sido esta predicación, hermanos. Medita toda la semana en ello. Tienes una semana en la cual vas a meditar y vas a decir, Señor, esto tengo, esto quiero, esto he anhelado, esto no he hecho, pero ahora quiero comenzar de nuevo. Esa es una gran ventaja para los casos de nuevo año, comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. Padre, te damos muchas gracias porque hoy has escudriñado nuestro corazón. Tu palabra nos escudriña. Y así como el salmista David, expuesto aquel día, quizás entre el llanto, quizás entre la expectativa, quizás ante la necesidad, se expone delante de ti y dice, Señor, examíname, oh mi Dios, conoce, prueba mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos, sondéame, orádame hasta lo más profundo. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Cuál es mi caminar? Primero que todo, líbranos de hacernos un autoexamen, evaluándonos en el modelo de yo mismo. Condúcenos a mirarnos en Cristo. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es la única que nos puede evaluar, porque el Señor nos determinó para ello, para que lleguemos a la altura del varón perfecto.
¿Cómo nos evaluamos delante del Señor? ¿Cómo está mi corazón hoy, Señor? Evalúame.